anabolismo y catabolismo, ¿verdad? Que son las dos divisiones del metabolismo y está dentro de las características de los seres vivos, podemos decir que, ¿ahí están viendo pantalla? No, ¿verdad? Voy a presentar pantalla. Podemos decir que el catabolismo es la degradación de las moléculas. Catabolismo es la degradación de las moléculas. Y anabolismo es formación de moléculas. Cuando una molécula es consumida por un organismo, ya sea el ser humano o plantas, y es degradada, entonces entra dentro del metabolismo llamado catabolismo. Y anabolismo es la formación de moléculas. ¿Qué sustancias son importantes tanto para el catabolismo como para el anabolismo? Son importantes las enzimas. Son importantes las enzimas. Un ejemplo de anabolismo, o sea, de formación de sustancias, es la fotosíntesis, que es el segundo tema de ustedes. La fotosíntesis es un proceso en el cual se forman sustancias. ¿Qué sustancias se forman o dónde se van a formar? ¿Quiénes son los, a ver, yo les pregunto, quiénes son los autores del proceso de fotosíntesis? A ver quién me dice. ¿Quién lo recuerda o con qué lo relacionan? Con las plantas. Con las plantas, exactamente. Las plantas son los organismos que van a fabricar su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. ¿Cómo se lleva a cabo? Por medio de la captura de energía. Esa energía proviene directamente del sol, ¿verdad? Y se lleva a cabo en organismos autótrofos que son capaces de elaborar moléculas alimenticias. Esta elaboración de moléculas alimenticias es lo que del tema anterior hablábamos. Anabolismo, o sea, formación de moléculas. Miren, este es un proceso que le da vida al planeta, la fotosíntesis. Realmente sin las plantas, sin este proceso, no existiría vida en el planeta, ¿verdad? Miren lo importante que es o que son las plantas como organismos autótrofos. ¿Qué tienen que recordar ustedes aquí? Que las plantas son organismos autótrofos, que dentro de la pirámide trófica son la base de la vida de todo el planeta y que llevan a cabo el proceso llamado fotosíntesis por medio de la captura de la energía solar. Y que se forman moléculas, en este caso la glucosa. Esta es la estructura de la glucosa, C6H12O6. En esta estructura tenemos 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Esto es un proceso de anabolismo o formación. Siempre recuerden que el proceso de anabolismo es un proceso de formación de moléculas, ¿ya? Bien. ¿Quiénes van a intervenir en la fotosíntesis? Van a intervenir la luz, ¿verdad? Es la energía luminosa del sol va a intervenir aquí. Este es un factor biológico, la luz, sumamente importante. En este módulo a ustedes se les habla acerca del espectro de luz visible, de las ondas que oscilan para los diferentes tipos de luz, cómo se absorben, cuáles son las que se van a observar. Ustedes ven que hay plantas que tienen diferentes colores, plantas verdes o de hojas verdes, hojas amarillas, hojas rojas. Esto es por los pigmentos que se encuentran dentro de la célula vegetal. Esos pigmentos van a tener la capacidad de absorber la luz de diferentes formas. Y son los que le dan el color a la hoja, ¿verdad? Otro factor abiótico necesario para la fotosíntesis es el agua. Necesario para la fotosíntesis. Sin agua, sin la absorción de agua, no hay fotosíntesis. Por eso es que ustedes ven que una planta, si ustedes no la riegan, se marchita. No hay proceso de elaboración de glucosa, no hay glucólisis, no hay liberación de oxígeno. Sin agua no hay fotosíntesis. Bien, otro factor biológico que entra dentro del proceso es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es liberado en la fase oscura de la fotosíntesis por las plantas. Bien, la fotosíntesis tiene dos partes o dos fases. La luminosa que se da precisamente de día. En el día se produce ATP y esto es importante, jóvenes, y si tienen su cuaderno al lado lo anotan. ¿Qué es el ATP? El ATP es la molécula energética por excelencia de todos los seres vivos.
Eso lo pueden anotar, porque si ustedes observan o leen esta palabra ATP, se van a preguntar qué es. Y significa sus letras o sus... Adenosintrifosfato. Eso, adenosin, exactamente, adenosintrifosfato, ahí lo pueden escribir. Adenosintrifosfato, lo escriben allí en su módulo. Bien, en la fase luminosa se lleva a cabo la síntesis, que es la formación de adenosintrifosfato, que es el ATP. ¿Qué es el ATP? Molécula energética. Molécula energética, la más importante de todos los seres vivos. Síntesis de NADPH. Esta es otra molécula no energética que se va a sintetizar o se va a formar en el proceso de fotosíntesis. Y fotólisis del agua. ¿Qué es la fotólisis del agua? Ruptura. Ruptura de la molécula de agua. Ruptura de la molécula de agua. Bien, entonces, la fotosíntesis se lleva a cabo en dos sitios que reciben el nombre de fotosistema, el fotosistema 1, el fotosistema 2. Pero antes de ver esto de los dos fotosistemas, tenemos que tener claro que la fotosíntesis se lleva a cabo en la hoja de todas las plantas, en la hoja de las plantas. Hay un espacio en la hoja, vamos a ver si tenemos aquí la imagen, hay un espacio en la hoja, voy a buscarles acá para explicárselos mejor. Vamos a buscar aquí cloroplastos y fotosíntesis. Cloroplastos y fotosíntesis, una imagen. Dentro de la hoja de la planta, y mírenlo, aquí está, dentro de la hoja de la planta, ustedes tienen, esta es una hoja, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo, verdad? Hola, me dicen sí, no. Sí, profesora, sí, lo podemos ver. Esta es una hoja. ¿Qué pasa? Que ustedes ven esta hoja, parece que ahí no hay nada, pero todos los seres vivos tenemos células. ¿Se acuerdan que hablamos de las células? La célula vegetal es diferente a la célula animal. Esta célula vegetal, esta es la célula. Allí dentro hay estructuras llamadas cloroplastos, que son estos verdes que están aquí. Dentro de esos cloroplastos están entonces la formación se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Y aquí tienen la parte de un cloroplasto, ¿ve? Está el estoma. ¿Qué es el estoma? El espacio que está por aquí, ¿ok? Ahí está el estoma. Estos que están aquí verdes son los tilacoides. Los tilacoides. Allí en los tilacoides está, vamos a ver está la clorofila, que es la sustancia en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Allí se producen estos tilacoides. Aquí están membranas de los tilacoides. ¿Okay? En el espacio, que está aquí, en el estroma, se lleva a cabo la fase oscura. Que les quede claro, estroma, fase oscura. Y en los tilacoides, la fase lumínica. Tilacoides, fase lumínica. Lo relacionan así. Tilacoides, fase lumínica. Aquí lo vemos mejor. Aquí en estos tilacoides, corrió, ajá. Aquí en estos tilacoides se lleva a cabo la fase lumínica. Un tilacoide, esto me produce una imagen de microscopía. Allí donde dice grana, una grana es una pila de tilacoides. Parecen como monedas, una encima de otra. Y cada uno de esos tilacoides o esas moneditas contiene una membrana. En esas membranas se lleva a cabo entonces la fase lumínica. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, la fase lumínica, ¿en dónde exactamente dentro de la célula vegetal ocurre? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Dónde ocurre la fase lumínica de la célula vegetal? En la tilacoide. En los tilacoides, exacto. Recuerden anotar. Esos son datitos importantes que deben anotar. ¿Y dónde ocurre la fase oscura de la fotosíntesis dentro de una célula? ¿Dónde dijimos que ocurre? En el estroma. Aquí está, en el estroma. ¿Lo ven?
Bien, vamos a regresar acá, vamos a regresar a su módulo. Esto es a manera de explicación, allí lo anotan como un datito adicional. ¿Por qué? Porque en lo que es fotosíntesis, si hablamos de fase oscura, de fase luminosa, debemos estar claritos dónde ocurre exactamente. Entonces, si la fase luminosa requiere de clorofila, esa clorofila se encuentra allí en los tilacoides y allí se lleva a cabo. Y la fase oscura, ¿verdad? Va a liberar dióxido de carbono en el estroma. El estroma es el espacio que vimos dentro de la célula, dentro del cloroplasto de la célula, en el estroma. Y no se confunda con estomas. Los estomas entonces son los poros o aberturas que están por debajo de la hoja. Aquí está, en vez de las hojas. Por allí se libera el dióxido de carbono. Entonces, que quede clarito, el dióxido de carbono, ¿en qué fase se va a liberar? ¿En qué fase se va a liberar? ¿En qué fase se liberaría el dióxido de carbono? En la fase oscura. Eso, en la fase oscura. ¿Por dónde se libera el dióxido de carbono? Por los estromos. Por los estomas. Los estomas, que son los poros. ¿Dónde se produce la fase oscura? En el estroma. Son dos palabras. Ajá, son dos palabras diferentes. Vamos a ponerlo aquí. En el estroma, el cloroplasto, lo pueden escribir allí, cloroplasto, lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis. De la fotosíntesis, ¿ok? En el estroma. Y el dióxido de carbono liberado se libera entonces por los estomas, que son los poros que están en el envés o en la parte de abajo de las hojas, por allí. No se ven claros aquí. Hay hojas que a veces sí se les puede ver porque son hojas que tienen su poro bastante abierto. Bien. Hasta aquí estamos claros. Bien, ¿qué son los fotosistemas? Los fotosistemas son sistemas dentro de la fotosíntesis. Apaguemos todo. Ajá, gracias. Fotosistemas son los sistemas dentro de la fotosíntesis que van a depender de los pigmentos que contiene la hoja. Van a depender de los pigmentos. De acuerdo a esto, van a reaccionar de diferente manera, entonces, la absorción de luz en una hoja. ¿Ya? ¿Qué es fotofosforilación? La fotofosforilación es un proceso que se lleva a cabo para la fijación de esa luz dentro del proceso de fotosíntesis. Dentro del proceso de fotosíntesis. ¿Qué es importante aquí que aprendan ustedes? Existen dos tipos. Puede ser acíclico o puede ser cíclico. O sea, abierto o cerrado. Esto es dentro del mismo proceso. O sea que todas las sustancias que entran dentro del proceso de fotofosforilación van a pasar por diferentes reacciones para poder absorber esa luz, dependiendo del pigmento. Dependiendo del pigmento. Bien, entonces, aquí se habla de la fase oscura, como ya dijimos. La fase oscura también tiene otro nombre, que es el ciclo de Kelvin-Benson. Ponerles aquí al lado. Kelvin-Benson, ¿verdad? De acuerdo a, o gracias a su descubridor. Ustedes ven, fase oscura o ciclo de Kelvin-Benson es lo mismo. Bien, estas son las fases del ciclo de Kelvin-Benson. Desde la 1 hasta la 6, que está aquí, se les explica entonces qué ocurre en cada una de ellas. Nos vamos a ir acá. Ustedes tuvieron dos actividades que realizar. Algunos de plataforma me enviaron al WhatsApp. Si ustedes son tienen... 7. Ajá, diga. No, que son 7 fases. Sí, son 7 fases.
Ya, vamos para allá ahorita. Vamos a hablar un momentito de lo que son las actividades. La primera actividad que ustedes me desarrollaron acerca de las enzimas y la otra fue de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Todas están relacionadas. ¿Qué ocurre con esta actividad enzimática? Las enzimas son responsables de todas las actividades metabólicas, tanto en plantas como, animales, ¿verdad? En toda la célula animal, toda la célula vegetal, en células procariotas, en células eucariotas. Bien, en estas fases, por ejemplo, como en el ciclo de Calvin-Benson o fase oscura, existen 6 fases, a ver, 7 fases. En cada una de ellas hay sustancias llamadas enzimas, jóvenes. Las enzimas son catalizadores biológicos por excelencia. O sea que sin enzimas no existe fijación, no existe división, no existe fosforilación, reducción, no existe formación de glucosa, regeneración de sustancias, no existe ningún proceso metabólico. O sea que si se les pregunta a ustedes cuáles son los catalizadores biológicos por excelencia, ¿cuáles son? ¿Cuál me contestarían que son? Encima. Las enzimas. Exactamente, las enzimas. Si no lo tienen allí, lo anotan, por favor. Bien, para la actividad número 3, ustedes tienen que investigar el proceso de fotosíntesis y luego presente un resumen de una página explicándolo. Aquí tienen los criterios. Están viendo acá pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo pantalla, jóvenes? Correcto. Bien. Sí, estamos en pantalla. Sí, profe, sí. Vamos a hablar de esto porque después me preguntan para que quede claro. Bien, la información es correcta y bien organizada. Cuando se habla de bien organizada, jóvenes, no es nada más cuestión de copiar y pegar de internet o copiar y pegar del folleto, no. Analicen el proceso de una forma sencilla y que sea explícita, o sea, que sea de una forma que ustedes comprendan, ¿ya? Y que se entienda al lector. Si yo lo estoy leyendo, estoy entendiendo lo que están poniendo. Investigue el proceso de fotosíntesis. A ver, ¿qué puntos les he hablado yo de fotosíntesis? ¿O qué puntos hemos visto de fotosíntesis? Primero, que es un proceso de ¿quién? De captura de energía. De captura de energía. ¿Un proceso de qué organismos? Anabolismo. ¿De? ¿Qué organismos? ¿Qué organismos llevan a cabo fotosíntesis? Las plantas. Las plantas. ¿Qué son las plantas? ¿Qué tipo de organismos son las plantas de acuerdo a la obtención de energía? Ellos fabrican su propio alimento. Allí lo leímos en el módulo. Entonces, ¿cómo se le llama? Son Anabólicos. Anabolismo. sí son anabolismos. Ese es el proceso. Es un proceso anabólico, exacto. Pero las plantas son organismos autótrofos. Autótrofos, ¿verdad? O sea que ellos son productores de energía por medio de este proceso de fotosíntesis. Lo que yo quiero es que les quede claro que vayan poniendo términos, vayan haciendo su análisis de acuerdo a lo que ustedes están leyendo y comprendiendo. Si hay algo que ustedes no entendieron, no les quedó claro, no lo metan en un análisis porque la idea es que ustedes plasmen lo comprendido, ¿ya? Entonces, además de eso, hablamos de que está formado por ¿cuántas fases? Por 2 fases, oscura y luminosa. Y lumínica o luminosa, ajá. Que la fase oscura se lleva a cabo ¿dónde? En los estromas. Los estromas. En los estromas de los cloroplastos. Ajá. Y que la fase lumínica ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo la fase? En los estomas. No, en los tilacoides. En los tilacoides, ¿ya? Tilacoides, que son estructuras que están dentro del cloroplasto. ¿Qué serían los estomas? ¿Qué dijimos que son los estomas?
Son los poros donde... Eso. Ajá, ¿dónde qué? Aquí está, ¿ves? Los estomas, donde aberturas que están en el envés de la hoja, por donde se libera oxígeno. ajá, oxígeno y se absorbe dióxido de carbono. Bien. Hasta allí es una forma de hacer un análisis explícito de la primera parte. De allí entonces nos vamos a la parte un poquito más profunda. ¿Qué moléculas se utilizan en la fase luminosa? ¿Qué moléculas se utilizan en la fase oscura? En la fase luminosa hablamos de una que es muy importante y que es la molécula energética. ¿Cuál es? El ATP o adenosintrifosfato, que es una molécula energética. Hablamos que también se liberó, se forma NADPH, nicotinamida fosfato, que es una molécula no energética y que se lleva a cabo la ruptura de la molécula de agua. ¿Ya? También se dijo, ¿qué más? ¿Cuáles son los factores que necesita la fotosíntesis? ¿Cuáles son esos factores? Factores abióticos. La luz solar, Ajá, la luz, ¿cuál otra? Sumamente importante, el agua. el agua. Ajá, el agua, exacto. ¿Ya? Bien, entonces, lo que yo quiero que les quede claro, pues, es que su análisis sea comprensivo para ustedes, no que vamos a copiar y a pegar todo lo que encontramos en fotosíntesis, no. Que sea puntual, que vaya a lo básico, lo importante, y que sepan la importancia de lo que es la fotosíntesis para el planeta. Bien, y de allí la fase oscura, que se le llama también ciclo de Calvin-Benson, y en donde se llevan a cabo 7 diferentes reacciones bioquímicas o metabólicas, ¿verdad? Fijación del dióxido de carbono, división de las moléculas, fosforilación del ATP. Fosforilación no es más que el paso de fosfato, grupo fosfato, se libera y se forma ADP, que es otra molécula no energética. Reducción del ácido 3-fosfoglicérico. Este es un ciclo que tiene dentro muchas moléculas y dijimos también que actúan enzimas. Recuerden la actuación de las enzimas, las mencionan también. Se forma la glucosa, se regenera el gliceraldehído 3-fosfato. Y existe, pues por último, la última fosforilación para formación de ribulosa 1,5-difosfato. Bien, no es tanto el nombre de la molécula, sino los procesos que van ocurriendo con liberación de energía. Bien, hasta aquí tienen preguntas, jóvenes. ¿Preguntas acerca de esa actividad? No, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos aquí, esa actividad para ustedes. No, profe. Ajá, espérense un momentito, vamos a ver la otra. Ajá, vamos a ver aquí abajo, creo que un poquito lenta esta computadora. Profe, Diga. una pregunta. Cuando hay que hacer la tarea, o sea, que son 2 páginas, uno es el resumen y el otro es explicándolo. Voy para allá. Voy a abrirle lo justo aquí de lo que es. Ahí está abierto. ¿Cuál dice usted? ¿Esta que acabamos de ver? Sí, la 3. Vamos a abrirla nuevamente. A ver, aquí. Investiga el proceso de fotosíntesis y luego un resumen de una página aplicándola. Ajá. En la explicación es a la que yo voy, que ustedes, ese resumen, pues que sea analizado por ustedes, ¿ok? Ajá. Acabamos de leer el tema de fotosíntesis, acabamos de ver parte por parte lo que es fotosíntesis. Ustedes pueden crear una investigación de fotosíntesis, pero esto es sumamente importante, ese resumen explicativo, ¿ya? Que ustedes cuando lo vayan haciendo, sepan lo que están haciendo y de qué están hablando.
¿Está claro? O sea que son dos páginas. Uno es Ajá. el proceso de fotosíntesis y la otra es el resumen de la fotosíntesis. Aquí dice, se utiliza el lenguaje claro y se entiende fácilmente. Eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Recuerden el título, el nombre de ustedes, la fecha de entrega y los criterios, por favor, los copian en sus actividades. En todas las actividades copian los criterios. Bien, entonces, vamos a abrirle, ya abrimos este ojito aquí. Y esta otra actividad, la número 4, trata de un proceso que es contrario a la fotosíntesis. Es la quimiosíntesis o procesos metabólicos que ocurren en los animales. O sea, cómo procesamos nosotros, cómo vamos a catalizar o catabolizar las sustancias producidas en fotosíntesis. Aquí está. Investiga qué es la quimiosíntesis y los organismos que la realizan. Y realiza un cuadro sinóptico. Ajá. Con respecto al cuadro sinóptico, jóvenes, miren aquí un momento. Todavía ven pantalla, ¿verdad? Yo quiero presentarles aquí un cuadro que escogí de X estudiante, no recuerdo nombre. Los cuadros sinópticos en su módulo les explican cómo hacerlo. Cuando ustedes ponen un término para explicar en un cuadro sinóptico, las llaves deben ir dirigidas al término y las palabras son breves. No copien tanta información porque sería un resumen o un análisis, ¿ok? Estas llavecitas, pues háganla con colores, ustedes usen su creatividad, pero que estén bien presentables. Recuerden poner encabezado, recuerden poner los criterios de evaluación. ¿Está claro? Eso lo tomé como ejemplo. ¿Estamos claros hasta aquí? Hola. Vamos a parar de presentar. Sí, estamos claros. Ah, bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, una última pregunta. Ajá, diga. En esa tarea, la que mostró, o sea que el cuadro sinóptico no se hace en Word, sino que hay que hacerlo manual y tomarle foto. Usted puede hacerlo manual si no tiene la facilidad, porque si el criterio no le exige, que es a mano, lo puede hacer en Word. ¿Ya? Ok. Pero que se vea que es de ustedes, ¿ok? Vale. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿eso se puede hacer con Word y enviárselo trabajo hecho de Word? En Word lo pueden hacer, pero que se vea que son hechos de ustedes. No copien y peguen. Cuando ustedes copian y pegan, se nota. ¿Ok? Y recuerden justificar el trabajo si lo hacen en computadora. ¿Cómo, María? ¿Ah? Sería, para culminar, sería el resumen y la investigación solamente. Investigación y resumen. Correcto. Ajá, primero la investigación y después el resumen. Ahí pueden ser 2 páginas. El resumen es de ustedes. Sí. Gracias. Ajá, ok. Ahí está abierto el otro ojito también. Igual al grupo voy a mandar las actividades que tienen que hacer, ¿ok? Igual en la plataforma se los anoto ahorita. Profe, una pregunta. Ajá. ¿El documento que usted está mostrando ahorita está en la plataforma? Tengo clases jóvenes con 11. ¿Cómo? Sobre el tema de la fotosíntesis. ¿Qué ¿Está en la tiene? plataforma? ¿Ah? ¿Está en la plataforma? Sí, está en la plataforma. Ah, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día, que tengo clases con 12. Igual, profe, por ahí. Chao. Dale, profe, gracias. Hasta luego.